Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la terapeuta emocional Rosana de León, especialista en bioneuroemoción. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema sacándole provecho al estrés. Rosana, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos los que nos escuchan ahí en la radio. Gracias por el espacio y por poder hablar sobre este tema. Un poquito, ahí sí que diferente, ¿verdad? Sacándole el provecho al estrés, hablando de la forma positiva de alguna manera de esto que tanto hablamos, ¿verdad? Algo que estamos tan habituados regularmente a hablar sobre el estrés. Y que está tan de moda, ¿verdad tú? Si no son peras, son manzanas, pero por una o por otra cosa, que porque te restringe, te limita el gobierno, que porque no tienes el dinero que tenías antes, a lo mejor te quedaste sin trabajo, que porque no estás acostumbrado a convivir con tu familia tantísimo tiempo, que porque no estás socializando, o sea, son muchísimos factores que están hoy sumados haciendo peso para que los niveles de estrés desde los niños hasta los ancianos se haya preponderado, ¿verdad? Que se hayan elevado. Sí, exacto. Ahí sí que como tú dices es de todos los temas, ¿verdad? O sea, el estrés, muchos lo relacionamos con el ambiente laboral, pero en realidad está inmiscuido en todo ámbito, ¿verdad? O sea, desde de estar en la casa que nos puede generar estrés, o sea, digamos, el hecho como en estos momentos que aunque ya tenemos más flexibilidad de movimiento, pues igual estamos como restringidos y todo lo que pudo haber provocado también en este momento durante la pandemia o la cuarentena, ¿verdad? O sea, digamos, estar en casa o estar mucho tiempo fuera de casa, existen, pues ahí sí que la verdad cualquier cosa puede ser motivo de estrés, ¿verdad? Entonces, hoy la verdad es que la idea es que podamos encontrarle esa parte buena y que lo veamos de alguna manera desde otra perspectiva, ¿verdad? Siempre cuando hablamos en bioneuroemoción tenemos dos opciones, ¿verdad? Siempre es como la opción A y B y cuál es la que yo quiero seleccionar o pueden existir más opciones. Entonces, ¿por qué hablar de esto, verdad? O sea, ¿por qué hablar de sacarle el provecho al estrés? Es porque hoy quiero que nos vayamos con otra idea sobre el estrés, ¿verdad? Le vamos a quitar esa mala fama al pobre estrés. Hoy me voy a poner así de su lado y tal cual como que estuviera vendiéndoles el estrés de una forma positiva para que podamos también saber que en todo momento estamos bajo estrés, solo que definitivamente hay momentos que pueden ser buenos para nuestra vida y para nuestra salud y cómo reconocer también cuándo son esos momentos en que definitivamente estamos no conduciendo nuestra vida, ¿verdad? No conduciendo nuestra mente ni nuestras emociones y que eso a la larga y digamos cuando pasa mucho tiempo es cuando entonces sí nos va a generar mucho caos, muchos problemas de salud en nuestra vida. Entonces, de primero, creo que es importante, o sea, que cada uno empecemos a reconocer cuáles son nuestros motivos de estrés, ¿verdad? Que cada uno empiece a interiorizar y a preguntarse qué es lo que a mí me estresa, ¿verdad? Porque yo recuerdo que, bueno, uno de mis padecimientos que he tenido pues por mucho tiempo y que ha disminuido definitivamente es la inflamación del colon, ¿verdad? Y en un momento yo asistía con un médico que me estaba haciendo pues todos los exámenes y análisis que se tenían que hacer para descartar algunas situaciones y me decía, no, es que igual, ¿verdad? O sea, el típico, no encuentro nada, todo se ve normal, todo está en orden, cuénteme, o sea, ¿tiene estrés? Y yo en ese momento, de verdad, mi conciencia era otra y no tenía, pues definitivamente esa conciencia de saber, bueno, esto puede estar afectando, estos pensamientos pueden ser los que estén generando. Y decía, pero si yo no tengo estrés, a pesar de que, como les he contado en varias ocasiones, mi trabajo era muy demandante y tenía mucho tiempo, o sea, dedicaba mucho tiempo al trabajo. Y aún así decía, no, pero si no tengo estrés, porque uno regularmente, o en ese momento yo pensaba así, asocia al hecho de, no, pues no estoy pasando ninguna dificultad así súper difícil, pues toda mi familia está bien,
pues no había nada que yo encontrara como tema de estrés. Pero aquí es donde quiero hacer como el apunte importante, es de que no necesariamente tenemos que estar pasando por algo súper difícil, por algo que sea un caos, por un shock, por algo que sea de verdad muy fuerte. Puede ser una sola pequeña idea, ¿verdad? Que nos ronda por la cabeza y que la dejamos ahí estar mucho tiempo, la cual empieza a generar muchas historias y las que va a generar sobre todo emociones, ¿verdad? Porque obviamente tenemos un pensamiento y en ese pensamiento generamos emociones y ahí es donde empieza ese starter, ¿verdad? O sea, ese estrés. Entonces, reconozcamos, o sea, qué es lo que ahorita me está afectando en nuestra vida, ¿verdad? Cómo hacer una revisión y ponerle título, eso ayuda un montón. Ponerle título a qué es eso que yo estoy sintiendo, qué es eso que me está haciendo que sienta quizá miedo o sienta mucho enojo hacia algo o hacia alguien. Y entonces vamos a poder identificar esas emociones que nos empiezan a generar esas reacciones, ¿verdad? Porque el estrés es obviamente ese compuesto, ¿verdad? De pensamientos y de emociones y que crean un impulso que nos ayudan a movernos, ¿verdad? O sea, al final ese es el sentido de las emociones y si lo queremos llamar de alguna manera, el estrés, ¿verdad? O sea, si le queremos poner esa etiqueta, pero que sepamos claramente que ese estrés, digamos, está lleno de muchas emociones. Entonces, ese impulso a movernos, como lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, el hecho de sentir miedo porque quizás no sepa qué va a pasar mañana, y porque mi trabajo tal vez esté ahorita en riesgo por todas las condiciones que se están dando, y empiece a sentir ese impulso, podemos también conocer que si lo dejamos explotar y que se riegue y que se genere por muchos días, pues definitivamente van a tener consecuencias no muy buenas. Pero si también lo observamos como ese botón que estamos apachando para encontrar esa potencia de alguna manera, ese potencial que tenemos, pues le vamos a sacar mucho y vamos a ir viendo luego cuáles son esas cosas positivas que nos deja el estrés, ¿verdad? Entonces, el estrés es ese conjunto, ¿verdad? O sea, de reacciones fisiológicas, químicas que tenemos ante una noticia, ante un evento inesperado, que, como decía, puede ser de muy baja intensidad, como el hecho que me digan, se rompió una tubería de su baño, ¿verdad? Puede ser algo pequeño que pueda generar un estrés, decir, y ahorita no tengo para arreglarlo, y de dónde voy a sacar el dinero, y puedo generar miles de ideas que me van a hacer producir reacciones químicas en mi cuerpo, ¿verdad? Y esto se puede quedar durante mucho tiempo en nuestro día, ¿verdad? Y entonces vamos a generar en nuestro cuerpo esas reacciones como, por ejemplo, latidos de corazón, que nuestra circulación sanguínea sea más rápida. Y aunque no es un motivo de miedo como tal, este ejemplo que lo pongo así muy trivial, el hecho de decir se rompió la tubería y ahorita no, quizá el factor de atrás de todo de esa situación sea no tengo dinero para arreglarlo, me genera miedo. Pero no es un miedo definitivamente donde alguien me esté atacando, ¿verdad? No es donde esté en un lugar oscuro, no es que esté al borde del precipicio y esté a punto de morir. O sea, no es un miedo como tal, como alguien podría decir, esto es sí, vale la pena poner y reaccionar de esta manera. Pero todos tenemos pues un conjunto de patrones de comportamiento, de lo que hemos aprendido, creencias, que hacen que tengamos estos pensamientos y nos puedan generar esas reacciones, aunque no estemos en un motivo de muerte, ¿verdad? Un motivo de sobrevivencia. Entonces, cuando empiezan a pasar estas cosas que son de pequeña intensidad, pero nosotros de alguna forma le damos cabida a que se desborde, es cuando entonces estamos cayendo en esta parte del estrés negativo, si lo queremos llamar, que se le llama distrés, ¿verdad?
El distrés es ese dejar fluir, el dejar que se desborde todo, ¿verdad? El darle largas al asunto. Pero si tenemos la conciencia de alguna manera de esas reacciones físicas que empiezan a suceder en nuestro cuerpo, le podemos potenciar y al cual le llamamos al estrés positivo eustrés, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos, si vemos el ejemplo que me gusta poner siempre es lo de la gacela, ¿verdad? Pastando, está allí comiendo tranquilamente en el campo, en la selva, en el bosque, y llega un depredador, pues regularmente este animalito, cualquiera que sea, va a empezar a sentir estas reacciones fisiológicas, como cuando también nosotros sentimos, como irrigación sanguínea hacia los músculos más importantes del cuerpo, como las piernas, las patas en este caso, ¿verdad? Los brazos, en el caso de los humanos. Y va a generar muchos neurotransmisores que les ayudan a salvarse, ¿verdad? También, por ejemplo, existe el tema de la digestión, ¿verdad? Que separa la digestión cuando estamos en un momento de miedo, porque definitivamente eso no es lo importante en ese momento, si lo que necesitamos es sobrevivir. Entonces, se separa la digestión, empezamos a segregar muchos neurotransmisores como el cortisol y tenemos más riesgo, por ejemplo, de un ataque. Pero en los animales surge esto y cuando pasa el peligro, cuando ellos logran sobresalir de esa etapa, pues todo vuelve a la calma, ¿verdad? O sea, digamos, pasó el depredador, se lograron sobrevivir y entonces todo vuelve otra vez a su normalidad y sigue comiendo como que si nada ha pasado. Pero esa es la diferencia que tenemos cuando nosotros los humanos nos quedamos anclados con un juicio, con un pensamiento, y entonces le damos vueltas y le damos vueltas, lo volvemos a revivir a las horas, a los días, a los años, y entonces es cuando se vuelve el estrés, digamos, de una forma negativa, que le vamos a llamar distrés. Entonces, ¿para qué sucede? ¿Por qué sucede el estrés? Porque definitivamente no hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida a manejar nuestra mente, sobre todo, ¿verdad? A conducir nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y esto le podríamos echar la culpa a todo mundo, ¿verdad? O sea, al gobierno, a nuestros papás, a la educación, a un montón de cosas, pero también existe una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, el venir y conocer cómo poder hacer esta conducción del cuerpo. Mucho hablamos del estrés, como tú decías al inicio, es un término muy de moda. De hecho, se estaba investigando un poquito acerca de los números con los cuales se registran las muertes en el mundo con el estrés y más o menos anualmente dice que son como 3 millones de personas. Y yo diría que podría ser más porque si vemos la tabla, ¿verdad? O sea, digamos, de cuáles son las primeras formas o de muerte que existen en el mundo es infarto. De allí existen temas como digamos, por ejemplo, tener una enfermedad crónica como VIH y van bajando, ¿verdad? De diferentes enfermedades. Pero si nos damos cuenta, todo esto al final, como lo ve la bioneuroemoción, el no manejar nuestras emociones durante mucho tiempo van generando esas emociones reprimidas que de alguna manera generan síntomas y de los cuales son pues la mayoría de los casos, como el caso de tener un infarto, el no manejar nuestras emociones. Entonces yo podría decir, o sea, obviamente no lo puedo poner como una verdad cierta, pero para mí verdad podría yo decir, todo el mundo muere de estrés, porque o sea, de alguna manera no hemos manejado la situación, ¿verdad? De hecho, incluso hasta no puedo decir, ay, el COVID es a raíz del estrés, pero sí el mal manejo de nuestras emociones, por ejemplo, puede hacer que se complique una situación, ¿verdad? O sea, digamos, porque estamos en miedo, estamos en ansiedad, estamos en tristeza incluso, porque, o sea, creemos que, o sea, vamos a perder nuestra vida. Entonces, sí, es de ponerle mucho ojo
a cómo estamos conduciendo nuestra mente. Y al cómo conducir nuestra mente me refiero a que al final de cuentas es como que estuviéramos manejando un carro, ¿verdad? O sea, estamos manejando un carro en el yoga y sobre todo, digamos, en los libros hindús lo ponen como es una carroza que conducida con caballos, ¿verdad? Y quién es el que está conduciendo al final esos caballos, ¿verdad? O sea, se pueden despotricar e irse a hacer lata a un barranco si nosotros no logramos conducir de alguna manera esas cuerdas que llevan los caballos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es conducir nuestra mente? Al final, el conducir nuestra mente lo veo de esta manera, que observemos qué es lo que está pasando en ella, porque la dejamos hacer lo que quiera durante el día. Y aquí me imagino que en muchas ocasiones han hablado también acerca de cuántos pensamientos generamos en el día. Y aproximadamente son como 60,000 pensamientos diarios que tenemos. Y de esos 60,000 pensamientos que producimos, el 70% más o menos vuelven a ser los mismos día a día, ¿verdad? O sea, digamos, si estamos pensando en que me voy a enfermar, que me voy a contagiar, por ejemplo, hablando del tema del COVID, pues obviamente lo estoy va de generar y generar que de alguna manera pues nos va a repercutir en la salud, ¿verdad? Generándonos miedo y haciendo que nuestro sistema inmunológico baje, ¿verdad? Que nuestras defensas bajen. Entonces, el conducir la mente es eso. Primero es la observación, observar nuestros pensamientos. Incluso, o sea, si no lo logramos identificar tan fácilmente, es apuntarlos, ¿verdad? O sea, digamos, y empezar a decirnos, pues de alguna manera, no engañarnos, ¿verdad? Sino que ver qué tan ciertos son esos pensamientos que tenemos y tratar de llevar a nuestra mente otras situaciones, ¿verdad? Se está frizando. Generando algo negativo como miedo o ira, pues entonces busco algo que me ayude a sentirme mejor, ¿verdad? Ya creo que también en alguna ocasión había comentado esto de Harry Potter, donde ellos están buscando cómo quitarse de alguna manera esos miedos que tienen, y alguno tiene el miedo a las arañas y el otro creo que era a las mariposas. Y entonces el truco de magia es venir y convertir esos miedos en algo chistoso, ¿verdad? Entonces hacen su conjuro y entonces vienen y las arañas, entonces lo imaginan con botas o con patines y entonces eso ya genera una reacción de risa y entonces me saca el miedo. Eso es parte de conducir nuestra mente, ¿verdad? O sea, enfocarnos en saber qué es lo que estamos pensando y luego también buscar algo que nos ayude a sentirnos más confiados y que sobre todo genere una emoción que nos haga reaccionar de una manera feliz, que nos dé risa, que nos saque de todo eso que estamos sintiendo. Y definitivamente eso también lleva a conducir nuestras emociones, ¿verdad? Y va a repercutir definitivamente en nuestra biología, en nuestro cuerpo. Entonces, si sabemos conducir nuestra mente, vamos a saber conducir nuestras emociones y nuestro cuerpo. Sadhguru es un maestro yogi que trabaja mucho también con la parte mental. Y él decía, es que lo que pasa es que se nos ha olvidado leer el manual del usuario, ¿verdad? O sea, de cómo vivir. Y entonces, si no sabemos cómo conducirla, pues definitivamente toda nuestra vida va a ser un caos, ¿verdad? Entonces, tenemos que observar qué son esas cosas que nos generan esos pensamientos con reacciones, llamémosle negativas, sobre nuestras creencias, ¿verdad? Y aquí volvemos al tema que trabajamos mucho también en la bioneuroemoción cuando hacemos consultas, es ver y observar que las personas sepan cuáles son sus creencias más profundas, sus creencias limitantes, ¿verdad? Y como les decía al inicio, mucho lo relacionamos el tema del estrés con el tema del trabajo. Entonces, si a veces hemos escuchado ideas o nosotros mismos pensamos que el trabajo es duro, que el trabajo es de sacrificarse, que el trabajo es
cansado, o sea, pues definitivamente vamos a tener esas reacciones, ¿verdad? Pero si trabajamos, por ejemplo, con una idea, una creencia que nosotros podemos instalar en cualquier momento, de decir el trabajo se hace con alegría, el trabajo nos lleva a conseguir pues esas cosas que queremos, vamos a verlo de una manera diferente, ¿verdad? A veces pensamos también que el hecho de esforzarse, y lo hemos hablado también en otras ocasiones, o el sacrificio nos hace ver como buenas personas, ¿verdad? Y no necesariamente el que me sacrifique me está haciendo un santo ni una santa, ¿verdad? Sino nos está poniendo en un punto de riesgo, porque aquí viene mucho de que ciertamente hay muchas personas que son súper amables y son súper bondadosas y dan y todo, pero para ellos mismos no se están dando nada, entonces también es algo que hay que cuidar, ¿verdad? Ideas y creencias como por ejemplo no sirvo para ese trabajo, encontrar también una versión, ¿verdad? Que pueda hacer algo que yo ame, ¿verdad? O sea, si en realidad siento yo que no me estoy sirviendo para un trabajo, pues hay que encontrar también, porque no solamente es de venir y conducir la mente y tener un momento que nos saca de ese emoción que nos genera reacciones pues negativas, pero también es importante, como lo he dicho en otras ocasiones, la acción, ¿verdad? Pues fuera del trabajo también hay muchos momentos de estrés, ¿verdad? Que podemos tener, como en la casa, ¿verdad? O sea, digamos, ideas que nos generan estrés, como, no, ay, ¿qué le puede pasar a mis hijos si salen? Y también generar algunos otros pensamientos que nos generen confianza y sobre todo, importante saber de dónde es que vienen esas ideas que yo he tenido, ¿verdad? Porque si no sé de dónde vienen, es más difícil, ¿verdad? Tú decías hace un ratito que observemos nuestros pensamientos y qué tan ciertos son. Creo que no nos enseñaron a darle el peso para de verdad la importancia que tiene la calidad de nuestros pensamientos que nos llevan a las emociones, y todo eso está entrelazado con las creencias, y el problema ahí que se lo complica aún más es que cuando creemos que nuestras creencias es la verdad y así deberían de ser las cosas a donde sea que te dirijas, entonces eso hace que pases los pensamientos negativos como que no importa. Estaba de enojada, tenía miedo, estaba preocupada, estaba triste, no importa el estado en el que estés, te vas a estar diciendo todo el tiempo, ¿a qué hora? Imagínate si siquiera 60,000, alguien más decía 70,000, y que de esos el 90% son repetitivos, negativos. Entonces el porcentaje del que apenas tenemos conciencia en la mente es tan poquito, y la cantidad de pensamientos tan disparatados que tenemos, que a esa es a la que le llaman la loca de la casa, ¿verdad? A esa parte que se dedica como disco rayado a repetirnos, y es como que estuviéramos necesitando validar que de alguna forma tiene una razón de ser el que yo recuerde cuando aprendí las tablas de multiplicar, por ejemplo, cuando estaba en segundo primaria. Tiene una razón de ser que yo las recuerde. ¿Por qué? Porque a la hora de tener alguna transacción debo de poder hacer ese tipo, aunque ahora todo el mundo ya se va o al celular o a la calculadora, ya ni siquiera usan la mente, Rosana, para hacer sumas o operaciones sencillas. Entonces, la mente hemos sido esclavos de ella, generación tras generación. Ha hecho con nosotros lo que ha querido. Hemos ignorado, nunca hemos estado atentos a la calidad de pensamientos que tenemos, y menos observarlo, porque observarlo es, me dije, a la que tonta soy. Me dije esa frase, tonta y soy. En primer lugar, soy, no. Me puedo sentir tonta en un momento dado por alguna decisión equivocada que tomé, pero no quiere decir que yo sea tonta. Eventualmente tomo decisiones tontas, pero yo no soy tonta. Eventualmente me enojo, pero yo no soy enojo. Eventualmente tengo miedo, pero yo no soy miedo. Entonces,
hacemos declaraciones constantemente, Rosana, Ujú. que lejos de ser potenciadoras, son castrantes limitantes. Entonces, Ujú. con todo ese peso, con toda esa fuerza, ese ruido que tiene, todo ese palabrerío que tenemos, que está calando, que se está imprimiendo en nuestras células, que nos está llevando inconscientemente a tomar más decisiones equivocadas, a seguir sumergidos en más dolor, en un agujero negro al que no le encontramos la salida. Y todavía, amigo, pero no sé ni por qué me siento, ¿cómo te sentís rara? ¿Y eso qué es, pues? O sea, rara. ¿Qué Ujú. sentís? Cosa. Esto tampoco está descrito como una emoción, ¿verdad? Ni raro ni Ujú. cosa. Entonces, cuando ni siquiera puedo saber que lo que estoy es partida de miedo, furibunda, o sea, lo que estoy es súper enojada, o estoy con el corazón partido, como decimos, y que la tristeza me está arrastrando por la calle de la amargura. Entonces, cuando ni siquiera podemos identificar, Rosana, calcular el pensamiento que te puso, la cantidad, el chorro de pensamientos, porque esa fue cascada de pensamientos, Ujú. que te estuviste diciendo por periodos larguísimos para hacer que te sientas hoy como te sientes. Entonces, decía Julita, lo dije el otro día en otro de las entrevistas de esta semana, Julita Alonso, que es como tú del staff del programa, nos dio una charla al personal de RCN sobre herramientas de la incertidumbre, para la incertidumbre. Y me encantó la sencillez del concepto que dijo ella del estrés, que dice, es cuando una persona considera que no tiene la habilidad para resolver, gestionar o estar frente a una situación que cree que lo consume, ahí se dispara el estrés. Como ese mecanismo de defensa, como tú decías, la gacela, Ujú. híjole, ahí viene el león, me lleno de adrenalina para atacar o para huir. Entonces, digo yo, si hace un ratito también mencionabas algo de vivir, no vivimos, Rosana, sobrevivimos. La forma Ujú. como el ser humano se presenta ante sus circunstancias de vida, de verdad es de sobrevivencia. Vivir Exacto. implicaría, creo yo, desde mi perspectiva, estar con plena conciencia en el presente, disfrutando o enfrentando lo que sea que tengas que enfrentar. Si se te corrió ahorita el chorro de adrenalina en el cuerpo y estás realmente en peligro, agarras una fuerza y una velocidad para poder huir de verdad o para poder Ujú. enfrentar la situación que estás considerando adversa. Entonces tenemos benditamente, regalo de Dios, dentro todos los mecanismos para gestionar la vida, para gestionar las emociones, no para clasificarlas ni para huirle a unas y querer solo quedarse atorados en la alegría. No, entonces, de verdad, eso que dice Rosana es de suma importancia. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Qué estoy pensando? De lo que pasó, de lo que vi, de lo que escuché, de lo que comí, de lo que hice, de lo que no hice. ¿Qué pensé? Ah, sí, pensé que era una vaina, qué desgracia, que se creen. Entonces, ahí llego yo a ponerme a mí misma en un estado, o peor todavía, donde no estoy gestionando, pero sí estoy imprimiendo adentro de mí, porque todo eso sí se Ujú. imprime y todo eso sí se activa. Como tú decías, la sudoración, se te ponen rojos las mejillas o tensas las manos o se te quita el hambre o te da más hambre o no puedes dormir o quieres dormir de más o cualquiera que sea la forma, se te tensa el cuello, te duele la espalda, no puedes con la cintura. O sea, tu cuerpo te está hablando todo el tiempo de cómo estás mal manejando, de cómo estás sobreviviendo lo que la vida te está presentando. Entonces, estresarse sí, es algo que vamos a, pero ojalá que sea, aquí lo apunté, el eustrés, Ujú. que es el positivo, ¿verdad? Y el distrés es Sí. el que es el negativo. Bajémosle rayitas al distrés y las cosas que requieran de nuestra concentración, enfoque, fuerza, amor, disposición, voluntad, energía, pongámoslo ahí,
porque eso nos va a ayudar a gestionar mejor la situación que sea que estemos pasando. La gente cree que todos esos pensamientos negativos, que todo ese estrés, que todo ese carrusel dando vueltas en la cabeza, no pasa nada, vuelvo a repetir, tu sistema inmunológico se deprime, se baja, se cae. Entonces estás propenso a cualquier cantidad de cosas. El cortisol elevado, que es la hormona del estrés, en tu cuerpo es detractor tuyo, o sea, es tu enemigo. No le des multivitaminas angustiándote, porque hay gente que cree que mientras más se preocupan, se truenan los dedos, machacan y le dan vueltas al problema, pero no toman decisiones por miedo a tomar la decisión equivocada. Uh-huh. Están como en un torbellino, como en una espiral que va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero es uno mismo quien lo está generando. Entonces, si soy yo quien lo genera, buena noticia, soy yo también quien lo puede transformar. Exacto. Y sí, ciertamente a veces también existe esa idea de que cuando me preocupo, de alguna manera, me preocupo por algo, es como que le estoy dando la importancia que necesita esa situación y no necesariamente, porque, o sea, me estoy, como la palabra lo dice, preocupando y no estoy haciendo mayor cosa. Aquí entra también esta parte de lo que nos da también el estrés, ¿verdad? El manejo del tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a verlo, como tú decías, de esta forma, o sea, sobre todo de saber que sí, esas reacciones, por ejemplo, físicas que existen, como el cortisol, como el generar adrenalina, el que los corazones nos lata, el que sudemos, el que se nos quite el hambre, todas esas pequeñas cosas, incluso en una pequeña porción, pequeñísima porción, pueden ser buenas para nuestro cuerpo, pero pequeñísimas, así entre comillas, ¿verdad? Y recalcándolo, porque, o sea, sí, si lo dejamos que se genere por mucho tiempo, entonces ahí sí ya no, ahí ya lo estamos poniendo en una situación importante para nuestra salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De primero, para sacarle provecho al estrés, ¿verdad? Es cambiar el enfoque que le tenemos, ¿verdad? Verlo de alguna manera como ese impulso, ¿verdad? Creo que si lo vemos como un impulso que nos ayuda a movernos, igual que las emociones al final vienen siendo lo mismo, uniéndose, que nos ayudan a movernos, podemos enfrentar nuestras situaciones de otra forma. Que si lo vemos como regularmente yo lo veía, que está estresada, tiene estrés, que incluso hasta así no lo diagnostican, ¿verdad? O sea, lo que usted tiene es estrés, y entonces lo vemos como una enfermedad, como algo dañino, como me va a matar, y si vemos esas estadísticas también, o sea, son alarmantes, y entonces decimos, no, o sea, definitivamente ella me dio la peor enfermedad del mundo, ¿verdad? Mira, y tú que estudiaste esto, ¿el estrés es adictivo? O sea, que como que me mantengo en ese mood de corre, tengo muchas cosas que hacer, yo soy una persona importante, no tengo tiempo. O sea, hay gente que no tiene tiempo ni para hacer ejercicio, ni para dormir suficiente, ni para comer sentado en la mesa, tienen tantas cosas que hacer. Pero pregúntate yo, ¿es adictivo? Yo pienso que no es adictivo, sino que es más bien una excusa, una justificación para evitar algo, ¿verdad? O sea, digamos, ¿qué hay atrás del, sí, no tengo tiempo, es que hoy tengo 5 reuniones y después tengo que ir a dejar a mis hijos y después en la tarde o en la noche tengo una capacitación y entonces termino mis reuniones a las 10 de la noche, que era lo que me pasaba a mí, que era al final, desde mi experiencia, o sea, se los cuento que es una pura justificación de evadir algo, de evadir quizás relaciones familiares, de evadir, no sé, ¿verdad? ¿Qué situaciones podríamos evadir? En el caso mío era mucho eso, la evasión de no confrontarme quizá a situaciones que estaban todavía, que no había solucionado, y entonces me ponía 1000 cosas por hacer con tal de dejarlo ahí, ¿verdad? Entonces es más bien una justificación más que sea una adicción. Entonces ahí entra el conocer y observar para qué me estoy cargando de un montón de cosas, qué estoy evitando, ¿verdad? Y que al final se vuelve una forma de vida, ¿verdad? O sea, y también por otro lado puede ser el hecho de la personalidad de la persona, ¿verdad? Porque existen personas que son súper impacientes y que quieren hacerlo todo rápido y que se llenan de muchas cosas e incluso prefieren cargar con todo el trabajo del equipo porque entonces así tienen la seguridad que ahí entonces estaríamos viendo desde el punto de vista de que
por seguridad, por reconocimiento. Entonces quiero hacerlo yo todo y me cargo de las cosas para que salgan de la mejor forma porque necesito reconocimiento de alguien, ¿verdad? Y definitivamente, como lo hemos visto en algunos otros casos que hemos hablado acá, ese reconocimiento de alguien que tal vez pueda ser el jefe, la pareja, el novio, el amigo, mis hijos, no están solamente ahí, sino que se formó esa semillita en la niñez, en la adolescencia, donde buscaba el reconocimiento de papá o de mamá, y que, o los ojos, la vista de ellos, y que tal vez nosotros no sentimos que no lo teníamos, porque quizás las teníamos por completo, pero existió el juicio de decir, no, es que no me ven, es que yo soy el hijo menos querido, y es que soy adoptado, dirías tú la vez pasada. O sea, no existen miles de cosas, ¿verdad?, que podamos tener. Entonces, son nuestras ideas. Ahí volvemos otra vez a caer al punto de los pensamientos. Entonces, para empezar a cambiarle, ¿verdad?, ya el enfoque al estrés, tenemos que observar que esas reacciones físicas y químicas de nuestro cuerpo sí nos pueden ayudar. Pero si solo le damos chance, no sé, yo diría ponernos 15 minutos para observar y sentir, porque sobre todo eso es lo que también recomendamos mucho, es que sintamos lo que pasa. O sea, si mi corazón está latiendo, por ejemplo, en el caso de alguien, ¿verdad? O sea, alguien me contaba hace poco que en su trabajo le pusieron a grabar unas capacitaciones y quizá esa persona no se sienta cómoda al hacerlo porque no es parte de su trabajo habitual. Pero ahora, como todo ha cambiado, ¿verdad?, en la forma de trabajo en estos tiempos, pues fue algo que le tocó. Pero pongamos hipotéticamente que a esa persona no le gusta hablar en público o se siente observada o genera una cierta ansiedad. Entonces, estos van a haber reacciones en su cuerpo, ¿verdad? Son unas reacciones que se van a hacer sentir como, pues, muy nerviosa y todas estas reacciones que tenemos. Pero si la logra de alguna manera canalizar para que sea ese botón de encendido, puede traerle un montón de beneficios, ¿verdad? Como el hecho de que a veces cuando estamos también con muchos pendientes, muy apurados, sentimos esa energía de la tensión, a veces las cosas nos salen de una mejor manera. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, en alguna ocasión cuando, sobre todo lo sentía mucho al estar en el teatro, ¿verdad? O sea, antes de salir a escena, el sentir esa adrenalina, el sentir el sudor, quizá el sentir los latidos del corazón, y el salir a un punto, como que haces mejor las cosas, ¿verdad? Porque, o sea, te ayuda también de alguna manera a concentrarte, como a enfocarte. De alguna manera, esa vista que dicen que cuando uno tiene miedo, ¿verdad? O sea, digamos, como esa vista de túnel, que uno solo mira hacia un punto y todo lo demás no lo puede ver. De alguna forma, esto también pasa en nuestra mente, ¿verdad? El tener como solo un enfoque y entonces vamos a hacer como que las cosas mejor, porque no tenemos nada más acá, en los laterales de nuestra visión, digamos, de alguna forma, y va a hacer que las cosas salgan mejor. Y sabes tú, yo creo que ni siquiera es vista de túnel porque el túnel va parejo como cilindro, es como embudo, así como que se te va cerrando, que lejos de abrir oportunidades, se van cerrando, ¿verdad? Y sí tienes cierto, digo, sí tienes la razón. Cuando hacíamos los cafecitos en vivo en el Teatro Don Juan, ese momentito cuando ya está Judith en la presentación y estoy con la invitada atrás de la cortina, digamos, ya para salir al escenario, pero es una emoción, es la alegría de ver a la gente, de darles las gracias, de que ya quiero salir a darles las gracias por haberse dado cita ahí, porque están dispuestos a aprender más cosas que les ayuden a vivir mejor. Y a mí eso nada me hace más feliz en la vida que compartir con la gente ese tipo de cosas. Entonces, y dura, y cuando esto así como más fuerte yo entro al escenario, saludo, buenas tardes, y ya digo cuán emocionada estoy, cuánto el corazón me late, cuánto siento, o sea, lo confieso y se baja, pero en el instante se baja. Entonces, eso es lo que necesitan nuestras emociones, ser vistas, ser reconocidas, para que podamos entonces estar como en terrenos más seguros, ¿verdad? Y manejar volúmenes de estrés más suaves, que sí son necesarios, sí nos mueven a la acción, pero ¿cuánto es poco?
cuánto ya es mucho. Entonces, cada quien se conoce. Me parece, gracias por compartirnos lo que te pasaba a ti, de que lo que te llevaba era a evadir algunas cosas o algunas situaciones. Entonces, observen eso que pone hoy Rosana como testimonio. ¿Qué estoy evadiendo con acelerarme tanto, con ponerme tan... Porque eso me tensa, eso me empuja a ponerme a la defensiva. ¿Cuál tu apertura y fresh y paciencia y de sabiduría? No, de verdad te hace como embudo la situación. Entonces, cuando uno empiezan a caerle los 20 de que es adentro generando, dice suma y suma y suma y suma y suma, diciendo pues sí, entonces ahí vas a ir encontrando cuáles son tus detonadores internos, que son a los que has venido recurriendo durante tu vida y que porque no tenías otro conocimiento y otras herramientas, pues no hacías nada más que repetir. Pero con toda esta información que tú estás dando hoy, Rosana, la gente puede poner, como bien dice el refrán, sus bardas en remojo. Cuando veas las bardas, no barbas, bardas de baranda. Cuando veas las bardas del vecino arder, pon las tuyas a remojar. Exacto. Y ahí sí que en estas situaciones que decías tú, ¿verdad? O sea, el hecho de la evasión y todo, o sea, ¿cuál es tu paciencia? O sea, cuando no hay paciencia igual, o sea, no vas a lograr resolver nada, ¿verdad? O sea, solo vas a hacer que todas las cosas sean una bola de nieve. Entonces, cuando sí reconocemos esos latidos, el sudor, o sea, eso, digamos, incluso saber cómo es que nuestro cuerpo reacciona, porque yo sí tenía bien claro, por ejemplo, eso, los latidos, el sudor, incluso cuando a veces tenía presentaciones con algunos clientes en la empresa que trabajaba hace ya varios años, que teníamos con mi esposo, o sea, yo me recuerdo en una ocasión que me sentía tan intimidada con alguien que, o sea, empecé a sudar hacia lo loco, ¿verdad? O sea, yo soy alguien que sudo regularmente y, o sea, y sentía las gotas de sudor aquí abajo de la nariz y me sentía súper mal, ¿verdad? O sea, obviamente la reacción química y física que estaba teniendo en mi cuerpo e inconscientemente era escabuirme, ¿verdad? O sea, digamos, ser resbalosa para que no me vieran. Pero yo ya, digamos, de alguna manera, con el tiempo he conocido que esas son las reacciones que mi cuerpo empieza a generar cuando estoy en un momento de un pensamiento que me generó una emoción, ¿verdad? Entonces, latidos, el sudor, el sentir quizá el estomaguito, ¿verdad? O sea, digamos, ese nudo ahí como de que plano para la digestión y sentir de pronto las piernas pesadas o los brazos como, o cuando estás muy enojado, que sentís que las manos como que quisieras darle a algo, ¿verdad? Entonces, el reconocer, solamente el reconocer mis reacciones físicas, ya podemos saber, ok, estoy en un momento, le vamos a llamar de estrés, un momento de donde estoy manejando mi emoción, y entonces, ¿cómo lo voy a canalizar? ¿Verdad? Uno es, como lo decía antes, el cambiar lo que estoy pensando, de alguna manera a algo que me ayude a sentirme más relajado. O darle, como lo dice el doctor David R. Hawkins, darle cabida a esa emoción y sentirla con todo, dejarla que se venga, sentir las manos que te tiemblan con las ganas de querer darle un cuentazo a alguien, pero sentirlo, sentirlo y luego como que, como tú dices, te baja, ¿verdad? El sí, reconocer el miedo, el sentir el miedo, hace que se vaya de una vez, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué? Siento que ayuda mucho cuando empezás a ser coherente, Rosana. Cuando empezás a alinear lo que pensás con lo que haces, con lo que decís, es más fácil, es como más liviano tras atravesar cada día, ¿verdad? Con las situaciones que se vayan presentando. Cuando te das permiso a ser tú misma sin miedo al qué dirán y si meto la pata, sin andar buscando validación, que me pertenencia, que me amen, qué sé yo, pues. Todas esas cosas nos llevan a la necesidad de ponerme una máscara, un disfraz de algo que no soy, porque no tengo la fuerza, la valentía para decir, mira, qué pena, pero fíjate que eso de plano no, o negociar con la persona, o poner un límite y decir, basta, no estoy dispuesta a esto. No, que nos vamos achicitamos nuestra luz, nuestra esencia. Y entonces toda esa
cosa fea, ese monstruo que hemos generado internamente, al que hemos superalimentado, se va haciendo más y más grande y es donde toma las riendas de nosotros. Entonces, creo yo que cuando te das permiso de ser tú mismo y eres brutalmente honesto contigo mismo, se te va a hacer fácil ser honesto con los demás. El que dirán, por Dios, bájele rayitas a eso. Dirán, sí. Si tiene 10 rayitas, sí, bájela a 1, pues. Porque tampoco es como para que le valga a uno el mundo y sus alrededores, ¿verdad? Sí. Pero sí, la gente, es que es cierto, somos seres sociales, pero la gente, como se dice comúnmente, no te va a dar de comer, Rosana. Sí. Antepones a la gente a ti. Exacto. Y al final de cuentas son importantes porque muchas veces son nuestra familia, esas personas que el qué dirán, ¿verdad? Pero lo que importa es lo que nosotros, con lo que nosotros nos sintamos bien, ¿verdad? Entonces, esta parte del autoconocimiento, de esas alertas, llamémosles, ¿verdad? O sea, del sentir esas reacciones físicas, que al final es tal vez un poco más fácil reconocer que reconocer, ay, estoy en miedo, estoy en ira o estoy en tristeza, nos ayudan a tener como esa seguridad de alguna forma de qué es lo que viene, ¿verdad? De los niños y bueno, igual todas las personas creo que nos sentimos seguros con las cosas que ya sabemos que vienen, ¿verdad? No nos enfrentamos a algo desconocido. Como por ejemplo cuando vamos al dentista y nos dice, miren, solo me voy a tardar 15 minutos ahí en su boca y ya le voy a sacar la muela o qué sé yo, le voy a hacer el tratamiento de canales. Ya sabemos que ese tiempo va a estar ahí, te explica cuál es el procedimiento y entonces te sentís como tranquilo. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros sabemos, bueno, estoy sintiendo el latido del corazón, ya empecé a sudar, ya siento las manos tensas. Entonces ya sabes a qué te estás enfrentando. Entonces también solo el hecho de saberlo ya te cambia un montón también. Ya puedes como empezar a liberar tu cuerpo. El cambiar esa parte, o sea, que primero es conocernos, el autoconocimiento. Uno de los beneficios que también nos da el estrés cuando tenemos también conciencia, porque obviamente esto es de conciencia, es el manejo del tiempo, ¿verdad? Porque entonces ya no es aquello de que, entonces hago 1000 cosas y entonces ya descubrí, ¿verdad? O sea, que el hacer 1000 cosas es por tal, puede ser, ¿verdad? Porque obviamente no va todo mundo a hacer lo mismo que yo sentía, o esa evasión puede ser otro pensamiento, pero nos ayuda a manejar el tiempo para accionar, porque muchas veces nos pasamos todo el día preocupados por algo más que ocupados, ¿verdad? Entonces, desperdiciamos una cantidad de energía que por eso a veces decimos, pero es que no hice nada hoy, pero me siento tan cansada que ya son las 4 de la tarde y ya me quisiera ir a dormir, ¿verdad? Pero Sí. ¿por qué es eso? Porque, o sea, hemos generado tal cantidad, ya no solo 60,000, 90,000 pensamientos, sino tal vez más 150,000 pensamientos de lo mismo y de lo mismo que definitivamente nos hace que nos sintamos súper cansados. Y entonces tenemos que empezar a ocuparnos en lugar de preocuparnos. Y el ocuparnos es accionar, ok, tengo esta situación, ¿cuáles son las acciones que puedo tener para solucionarlas, ¿verdad? Mira, y en esto de priorizar, de aprender a manejar el tiempo de uno, hay que priorizar. Cuando tienes prioridades, sabes la importancia de algo y tu tiempo, tu energía que va a tomar. O sea, donde pones tu atención, ahí están a donde te estás dirigiendo, ¿verdad? Y si no lo hacemos así, nos convertimos en apagafuegos. Sí. Exacto, porque entonces solo en el momento, ¿verdad? O sea, digamos, solo en ese ratito. Entonces sí tenemos que poner esa tabla, ¿verdad? O sea, de nuestras prioridades para poder de verdad, o sea, digamos, sobre todo si es algo que está en este momento, que nos está martirizando nuestra cabeza, pues verlo si en realidad es algo súper importante o yo le estoy poniendo más importancia de lo que tiene, ¿verdad? O sea, tal vez el hecho volviendo al ejemplo inicial de, se rompió la tubería, pues obviamente tengo que repararlo, pero o sea, dentro de esas prioridades, ¿dónde lo voy a colocar, verdad? Una de las cosas y de las ventajas que nos da el estrés es que nos ayuda a estimular la creatividad.
Y yo no sé si yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿verdad? O sea, vemos cuando tenemos una situación, tengo que resolver lo de la tubería, volvamos a la tubería, entonces empiezo a ver de dónde, si el problema es no hay dinero, ok, empiezo a generar, entonces, ¿en dónde podría yo generar, ¿verdad? Si en mi trabajo ya el sueldo que tengo no me satisface o no lo puedo solucionar con eso, entonces, ok, tal vez podría vender tal cosa o podría hacer en las tardes vender tostadas, qué sé yo, o sea, empezás como a generar muchas ideas que te ayudan a solucionar y al final, como es eso, si nos vamos a ocupar de algo, en generar ideas que sean eso, en soluciones, ¿verdad? No que empecemos a ver cómo ya todo está acabado, ya todo está perdido, ya no lo puedo solucionar, soy lo peor, o sea, en decirnos un montón de cosas que nos hacen hundirnos más. Y a mí sí me pasa regularmente que cuando estoy en un momento tal vez de estrés, o sea, digamos que tengo que solucionar algo, 1000 ideas vienen a mi cabeza. Yo creo que desde la ocurrencia es algo que no padecemos, ¿verdad? O sea, y aunque uno diga, tal vez no va a ser viable, pero están las opciones y alguna de esas 1000 ideas que tenés te van a funcionar, ¿verdad? Y sobre todo, atrevernos a hacerlo, ¿verdad? Porque, o sea, ahí viene otra vez eso que tú decías. Entonces, el que dirán, ¿verdad? Y entonces, y si vendo tostadas los fines de semana, qué sé yo, o refacciones, ¿qué va a decir mi vecina, ¿verdad? O sea, digamos, de que no estoy trabajando en una empresa X y ¿por qué me voy a poner a vender eso? O sea, nada de lo que nosotros hagamos, si es por nuestro bienestar, debería de pasar por la importancia que le den otras personas, sino por lo que nuestra vida y las soluciones que nosotros vayamos a tener de eso, ¿verdad? Con ese ejemplo que pones tú, ¿qué va a decir mi vecina? Va a decir, a la que chambeadora, Rosana, qué pilas. Sí, o sea, ¿Sí? va con todo. Y si no dice eso, está hablando de sí misma la vecina. O sea, cuando hablamos mal de alguien, habla más de nosotros lo que estamos diciendo que de la otra persona. Uh-huh. Fíjate que cuando accionamos, cuando tomamos decisiones, el estrés se baja, porque tu mirada está puesta en qué solución le vas a encontrar a lo que está pasando. Me pasó la semana pasada. En la casa, me dice Elsa, quien está con nosotros en la casa, para ayudarnos. Señora, se rompió la bomba de agua, ¿verdad? Tiene gas. Estaba esa cosa de locura, pero ella es pilas porque ha visto también cómo reparan esas cosas. Uh-huh. Entonces fue a la llave de paso, primero la de la bomba, y después uh-huh. se fue a la de la calle, a cerrar donde viene el agua municipal. Uh-huh. Entonces, cortada el agua, adiós salpicadera, ¿verdad? Bueno, entonces uh-huh. miro el hoyo ahí en el tubo. Ya no está sacando agua, pero ahí está el hoyo. O sea, hay que hacer algo. Uh-huh. Y le pregunto a mi nuera, que es la que ve todos esos trabajos en la casa, si el don Valdemar, que es el plomero que ha hecho cosas, estará disponible. No, bueno, ni Valdemar ni Baudilio. Bueno, ¡pam!, se me prende el foco. Maru, mi sobrina. Maru, su Baudilio, ¿verdad? El muchacho que los ayuda ahí con cosas de mantenimiento de la casa. Maru, pasó esto. ¿Será que me prestas a Baudilio para que me vea cuál es el problema? Bueno, sí, Caro, por supuesto. Llega Baudilio. Entonces le dije, Bau, ya le pedí permiso a Maru. Dígame qué materiales necesita. Nos vamos a la ferretería. Me gasto menos de 100 quetzales en traer toda lo que hay que cambiar. ¿Qué te digo? En cuestión de 1 hora, él ya había solucionado la situación. Entonces, bueno, ahora que ya puede correr el agua nuevamente para la bomba, entonces llamar a los de hidrotecnia. Entonces ya llegaron a darle mantenimiento, a la reparación y todo, pero te digo, solo eso me pasó la semana pasada. En lugar de, ay, Dios mío, qué bueno. No, o sea, a mí sí tengo eso, que uh-huh. hay algo que me dice, bueno, pues, ok, después nos vamos a tronar los dedos, pero ahorita hay que tomar decisiones importantes. Entonces, te digo, se resolvió el problema rápido, pero porque accioné, porque me pongo inmediatamente, a bajar opciones en mi mente, y quién sí, quién no, estos dos primeros no, este tercer sí, actuemos, no, algún día, tal vez dentro de 2 días vamos a la ferretería a comprar uh-huh. los codos y el tubo de PVC, de una vez.
y ya, aunque ahorita ya está listo el agua para que puedan venir a encender la bomba sin que esté esa salpicadera. Y entonces así fue como sucedió. Y así es en la vida todo. Rosana, se te va tu hijo en la araña, casa 2 pisos, no está puesta la baranda. Perdón, perdón, perdón. Yo doy fe de eso. Fernando, mi hermano, tenía 3 años, él me lleva 3 años. Él tenía 4, estaba en un añito en la araña, ya para caminar. Vivíamos en el 2º piso y había una baranda de madera con pasador. Fer, en su estado de niño, abre la baranda, subió por algo, bajó corriendo, no dijo, ay, mi hermanita está en la araña, si yo no dejo la baranda cerrada se va a desmadrar. No, él salió corriendo y dice que a mí se me iluminó la cara definitivamente porque dije, libertad, divino tesoro, ahora. Entonces, mi mamá estaba en la cocina cuando oyó el rodar de la araña, se volteó a ver qué estaba pasando, corrió, embarazada de mi hermana, la que me sigue de 7 meses de embarazo, corrió, pero yo iba más adelantada que ella, y así como vi la baranda abierta, así agarré la velocidad para irme 22 gradas para abajo. Turutún, 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 ¡pum! Hasta que topé abajo en la puerta. Dice mi mamá que ella solo se agarró la panza y decía, Virgen de Guadalupe, cubre con tu manto a mi hija, protégela, Señor. Y ¡pum! Y el llanto, ¿verdad? Obviamente el susto. El susto. Dice mi mamá que cuando me alzó, no tenía un solo rasguño. Entonces, ¿cuál era la opción de mi mamá ahí? ¿Quién dejó la baranda abierta? No, quiso alcanzarme, no lo logró. Ya iba la niña, tucutún, tucutún, tucutún en las gradas. Virgen Santísima, cubre con tu manto a mi hija, para que no haya tenido yo un solo rasguño, Rosana, en una caída de 22 años en la araña. Entonces, ¿qué sigue? Alzar a la niña, llevarla al médico, ver que esté bien. Pero es a mi mamá quien se lo heredé, entonces es accionar. Y eso, aunque ya después cuando te calmes, a mí, eso era antes, que obviamente podía accionar y solucionar, pero estaba atentando contra mí misma porque cuando pasaba la crisis a mí me daba fiebre. O sea, mi cuerpo tenía el mecanismo de dispararse con fiebre por el estrés sostenido por el rato que haya sido. Ahorita ya no, ahorita yo ya lo manejo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque me acciono en conciencia. ¿Qué sí está en mis manos hacer? Lo hago. Me encomiendo, obviamente, cuando son cosas de salud, me encomiendo a algo más grande que yo, tanto para mí como para un ser querido. Y accionas, Ros, haces lo que tienes que hacer. Y entonces ahí el estrés ocupa el lugar que le corresponde, aquel que te impulsa hacia adelante nada más. Sí, exacto. Y si eres de esas personas, por ejemplo, que tal vez, o sea, te paralizas, ¿verdad? O sea, porque, o sea, regularmente pasa esto, o sea, que te paralizas y no encuentras, o sea, la verdad es que traten de empezar a crear ideas, ¿verdad? O sea, lo que les decía, o sea, digamos, ¿qué soluciones puedo tener? Aunque sean disparatadas, aunque tal vez las veamos poco viables, pero eso nos ayuda también a empezar a generar esas soluciones que nos van a ayudar a salir de donde estamos, ¿verdad? Y nos sintamos más seguros de las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Yo también me recuerdo en una ocasión que me dio una fiebre así, pero bien grande, por también mal manejo de emoción, porque, o sea, en esa ocasión un bus de un colegio me chocó por atrás, yo iba tarde para a una función de teatro, y a mí tal mi enojo de que, o sea, que no podía llegar a tiempo y todo, que no podía sacarle la madre al señor, que en ese momentito fue así como, bueno, pasó y todo. En la noche empecé con una tembladera y una fiebre, que fue de las primeras cosas que yo recuerdo que dije, ok, esto es por todo esto que no deje salir, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, un ratito que nosotros nos demos tiempo de llorar, de sentir esa emoción, y nos va a aliviar, y cuando estemos ya en ese momento de accionar, que al final nos estimula la creatividad, ¿verdad? Porque obviamente tenía que solucionar también cómo llegar
a tiempo, que alguien me cubriera o llamar a X persona, que eso también me pasaba también en mi antiguo trabajo, que era una agencia de modelos, que tenía que solucionar quizá que la X persona no llegó a la producción de televisión y entonces generar 1000 llamadas en 5 minutos para solucionar algo, que al final es bonito saber que tienes esa habilidad, ¿verdad? De poder solucionar las cosas. Sí. Otra de las cosas que nos ayuda y a lo cual le podemos sacar el provecho del estrés es que también nos ayuda a reforzar nuestras relaciones sociales, porque también, aunque tal vez no lo se escucha mucho cuando esas reacciones químicas de neurotransmisores se generan en nuestro cuerpo, también cuando estamos en estrés, también se genera oxitocina. Y esto nos ayuda con el aumento de la confianza y también nos ayuda a pedir ayuda, ¿verdad? O sea, también démosle chance al estrés a que también ese auxilio de alguna manera o el contarle a alguien lo que nos está sucediendo nos ayuda definitivamente a tener una mejor relación con otras personas, a reforzar pues tal vez nuestra amistad con alguien y también nos da ese chance de pues no quedarnos con el que no, yo puedo todo, ¿verdad? O sea, también el creernos que todo lo podemos solucionar y entonces nos cargamos con 1000 cosas que nos va a producir algo negativo. También tener esa oportunidad de decir, ok, hay otras personas que me pueden ayudar, el poder delegar, ¿verdad? O sea, el tener también esa capacidad también de delegación, si estamos trabajando en un equipo de trabajo, ¿verdad? O sea, no querer ser nosotros el que soluciona todo, sino que también el poder tener ese complemento con las otras habilidades de las personas, ¿verdad? Esas pequeñas dosis de estrés, ¿verdad? O sea, también, como lo decía al inicio, pequeñísimas, pero muy pequeñísimas dosis, nos ayuda también a reforzar nuestro sistema inmunológico y no lo dejamos pasar más de un día, ¿verdad? También nos ayuda a aumentar la resistencia, porque a veces cuando hemos tenido ya golpe tras golpe en la vida, o sucede una de dos, ¿verdad? O nos sentimos hundidos en lo más profundo del hoyo, o cada vez sentimos que ahora vino esta situación y sentimos que la podemos pasar de una mejor forma, ¿verdad? Y ya no lo sentimos como algo tan pesado y algo tan que no lo podíamos solucionar, va a ser mucho más fácil. Entonces somos como más fuertes de alguna manera en nuestro carácter, pues más fuertes en conocernos, en el autoconocimiento, ¿verdad? Y también una de las que más me gustan a mí es de los beneficios o el sacarle provecho al estrés, es que también nos da la oportunidad de conectar con lo que amamos. ¿Por qué? Porque una de las mejores formas también para reducir el estrés es poder descansar, ¿verdad? O sea, darnos chance, darnos unos momentitos de venir, ok, decir, estoy en este momento, de verdad que, o sea, ya logré generar ciertas ideas, pero aún así todavía no logro solucionarlo. También es momento de decir, ok, voy a desconectar con lo que estaba haciendo para poder también darle chance que ese razonamiento, porque a veces nos queremos como poner mucho en ese plan de que queremos solucionar con el razonamiento, quizá surja en otro momento, ¿verdad? Entonces, nos da esa oportunidad de descansar, de hacer algo que nos gusta, nos da esa oportunidad de conectarnos con la naturaleza, de explorar nuestros hobbies. Entonces, si estamos en un momento de estrés, sobre todo en la parte, bueno, puede ser en cualquier momento, laboral, familiar, de amistad, nos da esa oportunidad de venir y hacer esas cosas que nos gustan y que nos van a producir, pues, satisfacción, alegría, confianza, ¿verdad? Entonces, perdón. Y ojalá que ese descansar que es merecido y necesario para que el cuerpo se repare, Rosana, cada día, cada noche, hacerlo voluntariamente, no, es que ya no aguanto más, hoy sí voy a descansar, necesito unas merecidas vacaciones. No, idealmente no deberíamos llegar así al estado, al punto de querer tomar vacaciones. Cuando no descansamos generamos fatiga crónica, lo que se conoce como surmenage. Y este surmenage es la causa de la fatiga crónica, y es que porque en la noche a nuestro cerebro le es difícil poner fin a la jornada, o que nuestro cuerpo esté demasiado tiempo bajo estrés y que le tome cualquier cantidad de tiempo también para relajarse.
Y eso suele ser debido a ansiedad, a depresión o a estrés. Hay gente que con el surmenage va a parar al hospital, pues. O sea, los tienen que sedar, como que el cableado interno se les alocó, y entonces están como, si no los sedan, si no los duermen un par de días, o dependiendo de la crisis, fundes chumacera, literalmente. Entonces, ¿qué necesidad hay de ir a parar a un hospital porque no te diste el tiempo o el permiso para darle el merecido descanso a tu cuerpo? Me hicieron ya señas, Rosana, vamos a hacer la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la terapeuta especialista en bioneuroemoción, Rosana del León. El tema de hoy es sacándole provecho al estrés. Judith hoy nos comparte una entrevista donde está participando Enrique Corbera, y el tema es ese precisamente, cómo gestionar tu estrés. Dudas, comentarios, bienvenidos al 5511-9890, que es el WhatsApp. También a ese mismo número, con la palabra contenido, le piden el material a Judith, o nos encuentran en Facebook para ambas cosas como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la terapeuta en bioneuroemoción, Rosana del León. El tema de hoy es sacándole provecho al estrés. Tenemos una serie de preguntas, Ros, ¿te las puedo empezar a leer? Sí. Dice la primera pregunta: hola, gracias por el programa. ¿Qué hacer con las ideas o pensamientos infundados? Sé que son cosas que no están pasando, pero de un tiempo para acá me siento fatalista y pienso en tragedias que nos pueden pasar como familia. Un consejo. Ok, eso nos cayó ahorita de perlas, porque dentro de las cosas que quería compartir con ustedes es una técnica para reestructurar nuestros pensamientos. Y cuando nos pasa esto, ¿verdad? O sea, que regularmente es solo cosas negativas, pienso, ¿verdad? Que casi que la mayoría de personas pues expresan esto, es empezar a cuestionar a nuestros pensamientos, ¿verdad? O sea, uno es desafiarlos, ¿verdad? O sea, desafiar esos pensamientos que tengo y preguntarnos, por ejemplo, ¿es 100% real este pensamiento que estoy teniendo? ¿Verdad? Y observar qué tan real es, porque a veces nos hacemos una película, ¿verdad? Otra de las cosas para reestructurar ese pensamiento que nos podemos indagar es, ¿qué le diría a un amigo que está pasando por esto? Regularmente cuando nosotros aconsejamos a alguien damos unas cosas maravillosas, pero cuando nos toca a nosotros mismos no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces pongámoslo así, como vamos a darle un consejo a alguien sobre eso que estoy pensando, y entonces vamos a encontrar mucha sabiduría dentro de eso. También podemos preguntarnos, ¿qué me diría a mí misma dentro de 5 años cuando vea que todo ya pasó, que todo ya se resolvió, y que vea para atrás, ¿verdad? Imagina este momento, ¿qué me diría yo dentro de 5 años, ¿verdad? Decir, ok, mira, si solo pasó al final, solo fue un momento, todo lo que tú pensaste no era cierto. O sea, podemos empezar a generar ese tipo de ideas, ¿verdad? Y la última es, ¿tengo en verdad evidencia suficiente para pensar de este modo, ¿verdad? O sea, es decir, ¿es real lo que estoy pensando o es nada más algo ficticio? Entonces, estas preguntas nos pueden ayudar, ¿verdad?, a salir de esas ideas negativas en las cuales estamos recurriendo. Ahí está, es como las 4 preguntas de Byron Katie, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? ¿Es eso realmente verdad? Uh-huh. La tercera es cómo reaccionas, qué sucede cuando crees en ese pensamiento. Y la cuarta, ¿quién serías sin el pensamiento? Normalmente la gente dice, pues tendría paz, ¿no? Claro. O sea que es uno quien lo está generando. Ajá. ¿Verdad? En la siguiente pregunta dice, excelente programa, Carolina, con su invitada. Una pregunta, ¿qué puedo hacer para manejar el estrés al momento de comer? Me quedé así luego de enfermarme, donde perdí el sabor a la comida. Siento miedo a que pueda atragantarme. No disfruto el momento de mis comidas y sigo sin sentir el sabor totalmente.
Bueno, ahí definitivamente hay que trabajar un poquito más a profundidad si existe ese miedo, ¿verdad? O sea, digamos, porque obviamente el comer es algo que hacemos todos los días y me imagino que debe ser pues angustiante estar pasando por cada vez como un recuerdo, ¿verdad? O sea, digamos, el venir y que tener que alimentarme, pasar por este miedo, es observar uno, primero, dónde se genera, ¿verdad? O sea, digamos, cuándo empezó, porque definitivamente empezó en una situación. Pero también habría que ir un poquito más allá, ¿verdad? O sea, cuando ya entramos en una consulta en bioneuroemoción, trabajamos también nuestras resonancias familiares, ¿verdad? O sea, quizá pueda existir el hecho, uno, digamos, el hecho de no sentirle sabor a la comida es porque definitivamente también puede existir algo de en donde no le estoy yo sintiendo sabor a la vida, por un lado. Y por el otro es observar si existió tal vez alguna muerte por ahogamiento con comida o o una intoxicación en el árbol genealógico, ¿verdad? Que también eso lo podemos ver con resonancias y si ya sabe un poquito de su información, pues saber que no es suya esa emoción. Y con el entregar esa emoción también empezamos a hacer un proceso, ¿verdad? Digamos, de sanación para que entonces pueda disfrutar el sabor, ¿verdad? Ok. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, ¿cómo puedo identificar que estoy empezando a entrar en estrés? Bueno, ya pues lo hablamos un poquito dentro del programa, ¿verdad? O sea, vemos, cuando usted sienta esas reacciones físicas que no son, digamos, llamémosles normales, porque si usted está ahorita sentada, quizá pueda estar tranquila, no está sudando, su corazón no está latiendo, no siente las piernas pesadas, no siente tal vez una urgencia de ir al baño, porque también es parte de esas reacciones que también nos genera el estrés. Entonces, empiece a observarse, como que si usted fuera una película, ¿verdad? Como salirse y ver qué está pasando en ciertos momentos de su vida, ¿verdad? Y entonces es una forma de reconocer que estamos entrando en un momento de estrés, ¿verdad? Que definitivamente también el momento de estrés como tal también está impregnado por todo el ambiente que nos rodea. O sea, ¿qué es lo que yo estoy viviendo a mi alrededor, en mi situación familiar, mi ambiente laboral? Entonces, de ahí también nos va a ayudar a identificar de dónde es que proviene, de dónde es que se genera, ¿verdad? Pero las reacciones físicas es lo más fácil para identificar. Cuando menos siento, ya estoy con dolor de cuello y siento presión en el estómago. Me gustaría saber cómo puedo identificarlo para que no avance tanto en mi cuerpo. ¿Es posible? Gracias por el programa. Sí, es posible. De hecho, o sea, eso lo trabajamos mucho también pues, en la conciencia plena, en mindfulness y en yoga, porque es que toda solución, toda herramienta requiere de un tiempo que le dediquemos, ¿verdad? O sea, a veces creemos que solo, bueno, si me voy a sentar 5 minutos, ya con eso ya estuvo, no. O sea, esto es para toda la vida. O sea, darnos cuenta, no, tomarnos unos 5 minutos y recostarnos, tirarnos en el suelo, que es una de las cosas que se hacen en yoga, en la relajación final, donde observamos nuestro cuerpo. Y yo ahí es un momento donde encuentro un montón de cosas de mi cuerpo y de mis pensamientos, porque uno cree que no está apretando, uno dice, bueno, me voy a relajar, me voy a acostar, ok, me tiro. Pero si uno se da cuenta, y háganlo hoy en la noche cuando se vayan a dormir, antes de dormirse, sientan su cuerpo extendido en la cama y van a observar que hay lugares que estamos apretando y que nosotros, según nosotros, estamos relajados, ¿verdad? O sea, según nosotros estamos extendidos ahí en la cama, pero cuando sentimos una nalga la tenemos apretada o tenemos las muelas o las mandíbulas apretadas o estamos frunciendo el ceño o incluso generamos tensión con nuestros antebrazos o los brazos. Y por eso es de que existen esos dolores, ¿verdad? O sea, digamos que uno dice, es que cómo me duele el cuello y cómo me duelen los hombros, pero es porque durante todo el día pasamos así, tensos, ¿verdad? O sea, jalando los hombros hacia las orejas y no lo sentimos, no somos conscientes. Entonces, si nos tomamos varios momentos, por eso es que dentro de lo que decía, esa ventaja que nos da el estrés es la conexión con nosotros mismos, con descansar, es darnos momentos durante el día para tomarnos pausas, y me gusta llamarle pausas activas. De hecho, tengo un programa también donde tenemos 15 minutos
si es mucho 15 minutos, 5 minutos, para sentir nuestro cuerpo y observar dónde estamos apretando. Y entonces el hecho de tener la conciencia es, ok, suelto, ¿verdad? O sea, mentalmente doy esa orden a mi cuerpo que se relaje. Y si lo hacemos todos los días, conscientemente, tomarnos 5 minutos de relajación, si eso es pues lo mínimo, ¿verdad? O sea, lo ideal es que podamos hacerlo un par de veces al día y podamos liberar esos músculos que estamos tensos, pues definitivamente vamos a evitar todas esas contracciones en los hombros, las vértebras que se nos comprimen y muchas situaciones que nos pasan por esto mismo, ¿verdad? Sí, ahí el cuerpo, lo que no queremos ver en la mente, el cuerpo nos lo va a gritar a través de malestar. Les comento, tengo una prima que padece algo que mencionaba la especialista, donde siempre dice estar ocupada, hasta para ir a abrir la puerta o contestar un simple mensaje, cuando la realidad es que pasa acostada, porque inicia su jornada al mediodía, la hora de desayuno, almuerzo tipo 6 o 7 y cena a medianoche, y al día siguiente la misma rutina. Ella se crea o hace creer a otros que se mantiene en múltiples ocupaciones que no existen. Tiene 3 hijas, adolescentes, y también las utiliza como excusa. Me hubiera gustado que ella escuchara este programa. ¿De qué manera puede uno apoyarla? Ya que aunque uno sepa la verdad de su día a día, igual utiliza la excusa de que siempre está ocupada. Bueno, pues tiene la oportunidad de escuchar este programa y mandárselo mañana, que ya está subido a YouTube en la página de Carolina. Y con eso usted puede ayudarla. Si ella reacciona a eso, pues qué bien. Y si no, pues es asunto de ella, ¿verdad? O sea, uno muchas veces tiene la intención de querer ayudar a todo mundo. Ojo con eso. Porque, o sea, hay que ayudarse a uno mismo de primero y observar qué es lo que uno necesita antes de querer solucionarle a todo mundo, porque cuando nosotros queremos solucionarle a todo mundo sus problemas es porque estamos pidiendo a gritos ayuda para nosotros mismos. Ok, ahí pensaría yo, ¿por qué usted la quiere cambiar a ella? Sí, está de lo más fresh, viviendo su vida como sea que la esté viviendo. ¿Por qué esa necesidad de usted o ese deseo de quererla cambiar? Porque usted puede decirme ahorita, porque es mentira que ella está ocupada si no está haciendo nada. Entonces, revise su mentira, la mentira en sombra. Usted tiene la mentira en sombra, que le molesta como para querer cambiar a ella, que dice que está ocupada y no es cierto. Entonces, trabaje en usted, puede hacer todo. En ella no tenemos ningún derecho en hacer nada en nadie. Solo el que quiere cambiar busca el cómo hacerlo, y el que no, pues seguirá viviendo su vida con el sinsabor o con todo el sabor o con la complicación o la relajación. Cada quien elige cómo transitar su día a día. En usted sí puede trabajar. Esa es mi invitación, a que revise qué hay en usted que usted pueda hacerse cargo, porque en ella tiene 0% de probabilidad de triunfar. 0. En usted tiene el 100% de probabilidad de lograrlo. La siguiente pregunta dice: buenas tardes, me dio COVID, estoy manejando mucho estrés, me quedo... Uy, ¿oíste eso? ¿Qué es eso? Sí. Ay, Jesús, lo sentí aquí a la par de la oreja. ¿Qué Igual fue? que ayer, Dios mío. Dice, me quedé manejando mucho estrés, me quedó neuropatía en el área del pecho y siento a veces opresión y la garganta. En el pecho y la garganta siente opresión. Ok, regularmente si sentimos eso, cuando le encontramos el significado o lo que nos dice el síntoma, es que definitivamente el estrés que usted siente es miedo, ¿verdad? O sea, todavía Miedo de siente miedo morirse. como cuando estamos enfermos de algo terminal y salimos de eso y que tenemos todavía miedo a seguir otra vez con la enfermedad. O sea, es trabajar ese miedo, de ese chance de que regularmente cuando está en el pecho es tristeza muchas veces, y cuando existen esas complicaciones a veces de neumonía y todo lo que sucede es porque obviamente estamos tan aterrados que creemos que no vamos a salir, que definitivamente se van produciendo esas sensaciones, ¿verdad? Entonces, de ese chance de llorar, de ese chance de sacar el miedo, tal vez por el llanto es una de las opciones, ¿verdad? Y Ok.
confíe, para que todo ya está bien. De hecho, usted es más fuerte ahora, ¿sabe? Es más fuerte porque ya pasó por una situación como esta, y su sistema inmunológico es ahora mucho más fuerte. La siguiente pregunta dice, no consigo controlarme y entender por qué cuando estoy tensa mi mente se queda en blanco y me decepciono tanto. Un consejo, por favor. Cuando sí es esto de que nos paralizamos, ¿verdad? O sea, existen dos opciones, o me activo o me paralizo. Entonces, saber que está en esa opción. Entonces, uno es, salga de ahí, o sea, salga del momento y vamos a ir a estas conexiones con la naturaleza. A veces yo digo, o sea, tan simple el hecho, a veces tal vez no nos podemos tomar una ducha en ese momento como para que nuestro cuerpo reaccione, pero sí podemos meter las manos al agua hasta los codos o en la pila y podemos hacer que eso que nos paralizó nos ayude a otra vez a tomar conciencia y a encontrar ese momento clave de apachar el botón de la creatividad y poder salir de ahí, ¿verdad? Porque tenemos todos esos botoncitos del estrés que también son positivos. Entonces, cuando nos ponemos en contacto con la naturaleza, el salir, por ejemplo, o sea, por eso es que es tan importante, o sea, tomarnos esos momentos de pausa, no como evasión, porque ojo, es aquí, tampoco es de que, ay, entonces estoy empezando a sentir que todo el cuerpo me reacciona, me tiembla y me late el corazón, voy a salir a la calle a caminar, no, porque también puede ser contraproducente, ¿verdad? O sea, salir así nada más a caminar y no estoy poniendo atención a las cosas, puedo también tener un accidente. Entonces, sí salir con la conciencia de, ok, voy a tomar un momento, un respiro, voy a salir de este momento que me está paralizando y eso me vuelva como a revivir, traer a la vida y tener esos momentos para que podamos encontrar esas soluciones, ¿verdad? Porque definitivamente siempre están. Yo siempre eso lo he aprendido, creo que desde niña con una tía que ella siempre solucionaba todo, o sea, tenía un juguete que se me rompía, ella miraba cómo lo solucionaba, lo remendaba, la plancha se descomponía, ella misma la arreglaba. Entonces es un aprendizaje que he tenido en mi vida de que, o sea, todo tiene solución, todo, o sea, todo, incluso hasta la muerte es una solución. Entonces, de ese chance de conectarse con la naturaleza y entonces así va a poder encontrar ese botón de la creatividad. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, excelente programa, tengo 60 años, estoy jubilada, pero me dedico a la docencia universitaria. Me he preparado para todo lo que se refiere a la tecnología virtual. Me estresa que a cada momento me cambien de programas virtuales a utilizar. Es mucha la carga virtual. ¿Cómo lo puedo manejar? Incluso he pensado en ya no seguir en el 2021. Mil gracias, bendiciones. Bueno, sí, es un momento definitivamente de adaptación, ¿verdad? O sea, existen tantos programas para poder seguir, digamos, con la educación a nivel virtual, y definitivamente el estrés, entiendo el estrés que es el cambio, ¿verdad? O sea, digamos, y entonces tenemos que trabajar con eso, con los cambios, o sea, qué cambios en mi vida han sido difíciles y por los cuales ahora estoy generando estrés en esta situación, ¿verdad? O sea, quizá un cambio muy importante en su vida se dio hace algunos años o hace muchos años, y entonces eso de alguna manera genera como resistencia. Entonces, cuando nos ponemos en resistencia, pues entonces lo vamos a sufrir más. Seamos de alguna manera como un río, ¿verdad? O sea, como el agua que fluye, que va buscando salidas hasta en lo más chiquito, ¿verdad? Ahí sí que viene otra vez el tema colación de lo de las tuberías, ¿verdad? O sea, también me pasó en una ocasión que se rompió una tubería donde el agua empezó a salir por el lugar menos indicado, ¿verdad? Por una luz. Entonces, hay que ser un poquito como el agua, ¿verdad? O sea, fluir y, ok, me cambiaron uno, me adapto. O sea, si ya tuvo la capacidad para poder aprender digamos, un nuevo programa de capacitación o para enseñanza virtual, va a tener la misma capacidad para hacerlo. Pónganlo de esta manera, que está reforzando neuronas, está creando nuevas neuronas, esas conexiones neuronales más bien, porque usted está aprendiendo cosas nuevas. Y esto es un beneficio y le va a dar muchas fortalezas para su vida, ¿verdad? Porque, o sea, en su mismo trabajo, no lo vea como, ay, no, me rindo, sino véalo como algo positivo, que usted va a estar mucho más pilas
que muchas personas que ahorita quizá más jóvenes que usted no tienen ese conocimiento. La siguiente pregunta dice, ¿puede contagiarse el estrés a los hijos? Mi esposo es muy estresado. Mi hijo de 5 años pareciera que imita sus acciones. Hay días en que me dice que no quiere comer hasta terminar su tarea y veo cómo se frustra con cosas pequeñas. Sí, definitivamente, si lo está viendo en usted, esto es un aprendizaje. Hemos hablado también en algunas ocasiones del contagio emocional. eh, no es que sea un contagio como tal, ¿verdad? No es como que fuera un virus y nos lo va a pegar a alguien, sino que sobre todo se da mucho en eso, en los hijos. O sea, nosotros cuando fuimos hijos aprendimos muchas cosas de nuestros papás y lo imitamos. Lo mismo está haciendo su hijo. Y si le preocupa esto, que su hijo se estrese, pues entonces empiece usted a gestionar su estrés, ¿verdad? Para poder enseñarle con el ejemplo, con sus actitudes, cómo se maneja estas situaciones, ¿verdad? Pero si usted cae en caos, y entonces definitivamente su hijo también lo va a tener. Y de alguna manera, o sea, pues por las neuronas espejo, pues imitamos, ¿verdad? Entonces, alguien cae en estrés y si no hay alguien que sepa manejarlo y gestionarlo, pues es más fácil que todo el mundo empecemos a imitarnos. Es como esto de cuando bostezamos, ¿verdad? O sea, digamos, alguien bosteza y el rato el otro y el otro. Y entonces, definitivamente, si nos podemos como, pues somos una relación de comunidad y hacemos como lo mismo que hacen las demás personas, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, siempre he pensado que me estresa la gente lenta, que no camina rápido o que no hace a tiempo las cosas. Pero hace algunos meses, tomando un poco de conciencia, alguien me dijo que la gente no me estresa, que me estreso yo. ¿Me podría hablar de esto y cómo dejar de proyectarme en la gente? Gracias, lindo programa. Sí, muy buen aprendizaje que haya tomado esa conciencia, que o sea, todo depende de uno, ¿verdad? O sea, digamos, cómo dejar de proyectarse es ver, o sea, si a quién, por ejemplo, la aceleraba, ¿verdad? De niña, porque muchas veces fue eso, digamos, alguien que les decía, tiene que hacerlo rápido, ah, tienes que hacerlo bien, y entonces, pues nosotros queremos hacer lo mismo o imitamos de alguna manera ese comportamiento. Entonces, si tomas conciencia con eso es ideal, o sea, eso, ya con eso tienes un buen camino de decir, ok, estoy otra vez cayendo en ese mismo patrón donde quiero que la gente se apure y que sea rápida. Entonces, ya al saber que estoy volviendo otra vez a encontrarme con ese mismo patrón y tomar conciencia de eso, con eso cortas. Y si no, pues de alguna manera también en terapia de florales, por ejemplo, también se trabaja en la impaciencia, ¿verdad? Digamos, ayudando a equilibrar esa parte donde podemos dar chance a que las personas hagan las cosas a su ritmo y sentirnos tranquilos, ¿verdad? Y hay unos que se llaman así, ¿verdad? Impatience, el de los florales de Bach. En la siguiente dice, ¿qué hacer cuando el miedo se siente real después de haber vivido un accidente de auto? Me siento traumada y no quiero volverme a subir a uno. Del accidente han pasado 2 meses, gracias. Hay que trabajar con reconectar una nueva emoción, ¿verdad? O sea, definitivamente sí existe el trauma, ¿verdad? O sea, el estrés postraumático. Entonces hay que trabajar de alguna manera buscando cambiar esa emoción que sintió en ese momento y haciendo que esa emoción nueva que va a producir tranquilidad, confianza, seguridad, nos haga bajar el nivel de estrés, ¿verdad? O el nivel del miedo que estamos sintiendo. Y eso lo podemos hacer en consulta, ¿verdad? También lo podemos trabajar con floral. Sí, hay que buscar ayuda. En ese sentido, el estrés, perdón, postraumático, ¿verdad? El trauma, tiene usted que ayudarse con alguien para que él pueda sanar ese evento. Como familiar de alguien exageradamente nerviosa y estresada, ¿qué me aconsejan? Ella es mi hermana, la quiero, la valido, pero no es sencillo vivir con tanto estrés. ¿Qué consejo me darían? Pues de alguna manera es un poquito como el otro caso, ¿verdad? O sea, digamos, al final si yo estoy observando eso en alguien es porque yo también lo tengo. O sea, no tal vez en el mismo grado, pero ese mismo nerviosismo quizá está en mí y por eso lo estoy reconociendo. Recordemos de que todo lo que miramos en las demás personas está en nosotros mismos, tanto algo bueno como algo negativo.
Y entonces trabaje en encontrar qué son las cosas que a usted le ponen nerviosa o qué son las cosas que a usted le ponen estresada para poder empezar a solucionar a usted misma y quizá con eso también le ayude a ella. Sí. Cuando tenemos las cosas en sombra, ¿verdad? Hace que... Ok, que es lo opuesto al estrés sería lo pasmado, ¿verdad? O sea, así como diría otra señora, a mí me cae mal que la gente sea cholluda, o sea, Ajá. que sean lentos, que no se apuren, que no hagan las cosas bien. Y usted tiene en sombra el acelere de su hermana y tal vez usted es más lenta. Y usted no sabe si usted estresa igual a su hermana con... Estoy asumiendo, solo estoy asumiendo, que usted hace las cosas más despacio. Entonces, no es cambiándola a ella, es observándose usted, lo dijo Rosana desde el principio. Póngale nombre a lo que está pensando, a lo que está sintiendo. Observe lo que está pensando, porque lo que usted piensa de su hermana es lo que la estresa a usted. Más allá de la electricidad de ella, es lo que usted está pensando. Y obviamente su creencia es opuesta a que las cosas se tienen que hacer rápido, que hay que tomarse el tiempo, que hay que pensar bien las cosas, que despacio hay menos chance del error, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así que Exacto. muchísimas gracias, Rosana, por haber atendido hoy nuestra invitación. El tema de hoy, sacándole provecho al estrés. Tienen todavía unos minutos para pedirle a Judith el contenido al 5511-9890 o descargarlo directamente en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy, el link. El tema es cómo gestionar tu estrés con el maestro de Rosana, Enrique Olvera. Con él en el instituto de ella se graduó, donde pueden ustedes contactar a Rosana del León. En Facebook está como Rosana y es Rosana con doble S. Rosana, terapeuta emocional, y si es por WhatsApp, 4901-4553. Repito el WhatsApp, 4901-4553. La invitación hoy es que si encontraron que hay algo que necesita ser atendido por ustedes, no lo dejen al tiempo. Las cosas no se curan solitas. El tiempo no cura nada. Lo único que sana todo es el amor. Así que nuevamente, Rosana, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estés bien. Gracias. Chao. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.